Continuamos con Derecho Internacional Público y en esta oportunidad voy a hablar sobre las fuentes del Derecho Internacional Público, para lo cual vamos a remitirnos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que nos dice que las convenciones, nos dice específicamente cuáles son las fuentes del Derecho Internacional Público. Hay que remitirnos, como dije recién, al artículo 38. A partir del inciso A nos enumera cuáles son las fuentes del derecho internacional público, que son las convenciones internacionales, sean generales o particulares, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, y lo que nos dice el inciso E, que va a tener un apartado especial en este video, es que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo bono si las partes así lo convinieren. Bueno, de este artículo hay que empezar a identificar cuáles son las fuentes del derecho internacional. Tenemos entonces, por un lado, las convenciones internacionales, que vamos a ver qué es, cuáles son. La costumbre internacional, que acá ya nos está diciendo una definición de lo que es la costumbre, nos dice práctica generalmente aceptada como derecho, una práctica generalizada, es la definición de la costumbre. Los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas. A esto con las decisiones judiciales nos referimos a la jurisprudencia y las doctrinas, la doctrina. Y después, bueno, esto de ex aequo bono lo vamos a tener, lo vamos a explicar, pero bueno, estas son las fuentes principales y secundarias, o sea, de acá podemos sacar varias clasificaciones, que pueden ser fuentes formales, informales, principales, secundarias o auxiliares. Siempre consideramos dentro de las principales lo que son las convenciones internacionales, la costumbre, las leyes. En este caso podemos identificar como principales las convenciones internacionales y la costumbre, y lo que es la jurisprudencia y la doctrina como fuentes auxiliares. Vamos a comenzar con una definición de tratado. Cuando decimos tratado, si bien la letra de la ley no nos habla de tratado, nos habla de convenciones internacionales, nosotros sabemos que se refiere a tratado. ¿Qué es un tratado para el derecho internacional? Bueno, esto lo vamos a sacar del artículo 2.1, inciso A, del Convenio de Viena de 1969, que nos dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación en particular. Bueno, de aquí hay que también identificar, siempre que leamos un concepto, una definición, hay que separarla, dividirla en partes y tratar de identificar lo que nosotros ya venimos estudiando y ya sabemos con relación a los conceptos de derecho, conceptos básicos de derecho. Hay que empezar a identificar en las definiciones que nosotros estamos estudiando, como por ejemplo lo que es el objeto, lo que es la forma, lo que es la causa, los sujetos. Bueno, ¿qué nos dice por tratado? En principio nos dice que debe ser celebrado por escrito, o sea que acá ya nos está dando una forma que debe enmarcarse, en la cual debe enmarcarse el tratado, por escrito. ¿Cuáles son los sujetos? Acá nos dice los estados. Entonces ya sabemos que se trata de un acuerdo celebrado por escrito entre quienes, entre estados. Los estados van a ser los sujetos dentro de lo que es un tratado. Acá estamos eliminando los individuos. Recuerden que cuando hice el video de sujetos, hablamos de los individuos como sujetos del derecho internacional, pero con capacidad limitada. ¿Por qué? Porque no pueden celebrar tratados en nombre propio. Pues, entonces, por eso acá nos está limitando al tratado entre estados. ¿Qué más? Y después nos dice que bueno, debe ser regido, por supuesto, por el derecho internacional, porque estamos dentro de esta materia, ya consta en un instrumento único o en dos o en más conexos y cualquiera sea su denominación en particular. Los principios generales del derecho son otra fuente que también nos menciona el artículo 38 del Estatuto del SIG. ¿Qué nos dice? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de principios generales del derecho? Bueno, tenemos que saber que
proceden de dos clasificaciones, que son, por un lado, hablamos de los principios generales del derecho que proceden, acá está, se me fue la imagen. Bueno, los principios generales del derecho que proceden del foro doméstico o del ordenamiento interno. En latín es inforo doméstico, nosotros sabemos que nos referimos al ordenamiento interno. ¿Cuáles son esos principios que están dentro del ordenamiento interno? Bueno, la prohibición de abuso de derecho, la responsabilidad internacional, la excepción de prescripción liberatoria y la obligación de reparar daños. ¿Y cuáles son los principios generales que proceden netamente de la materia internacional, es decir, los propiamente internacionales? Bueno, la primacía de un tratado internacional sobre la ley interna, el principio de continuidad del Estado y el agotamiento previo de recursos internos, entre otros. Pasamos a la jurisprudencia internacional. ¿Qué es la jurisprudencia? O, como dice el artículo 38, las decisiones judiciales. Acá, generalmente, cuando uno comienza a estudiar Derecho hay bastante confusión, porque nunca no, pero digo, al comienzo se plantea este interrogante de a qué nos referimos cuando hablamos de jurisprudencia, qué significa jurisprudencia. Bueno, jurisprudencia, si nosotros hablamos como fuente del derecho, nos remitimos a las decisiones de los jueces, es decir, aquello sobre lo cual se ha fallado, ¿no? Hay una definición que nos dice que su misión no es la de crear derechos, sino la de ser un medio para determinar las reglas de derecho. Respecto de la obligatoriedad de las sentencias de los tribunales internacionales, el artículo 59 del Estatuto dice que no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. En este caso, cuando hablamos del Estatuto, nos referimos al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esa va a ser la fuente principal que estudiamos en este video para el tema fuentes del derecho internacional. Pero la jurisprudencia también va a tener una doble función. Por un lado, como elemento de interpretación, es decir, esta función se confirmó en el asunto de la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares, donde el tribunal dice que el derecho existente, el tribunal dice el derecho existente y no legisla. Esto se ha sacado del asunto de la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. Esto es verdad si el tribunal, diciendo y aplicando el derecho, debe necesariamente precisar el sentido y en ocasiones constatar su evolución. Es decir, esto es un fragmento de lo que dijo un juez en este asunto con relación a la jurisprudencia, para que se entienda lo que yo leí recién. Esto de acá se deduce que se habla de la jurisprudencia como elemento de interpretación. Por otro lado, se habla de la jurisprudencia como medio de prueba. Y esto lo vamos a extraer del artículo 38, porque nos dice que es un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Vieron que yo antes, al comienzo, les dije que las fuentes se pueden clasificar en principales y secundarias o auxiliares, en formales e informales, etc. En este caso hablamos de medios auxiliares, la jurisprudencia y también la doctrina. Pasamos a la doctrina científica. Esto de la palabra científica quizás nos resulte raro, porque cuando hablamos de doctrina, generalmente hablamos de la doctrina jurídica. Pero el 38 menciona el término científico. Vamos a ver de qué se trata. La doctrina científica es un medio auxiliar, como les dije anteriormente, junto con la jurisprudencia son medios auxiliares. Es un medio auxiliar para la determinación de las reglas internacionales, creadas por la costumbre o por los tratados. Es la opinión de los publicistas en la materia, que forman la interpretación doctrinal y que se manifiesta ya sea en forma individual, mediante sus trabajos, ya sea en forma colectiva, a través de los debates, acuerdos y resoluciones de los institutos científicos. Acá nos está diciendo de qué manera se materializa la doctrina, de manera individual o colectiva. ¿Y cuál es la misión de la doctrina científica? Sirve para dar fe de la existencia de determinadas costumbres internacionales. Y por último vamos a este principio, también considerado fuente del derecho internacional, que es el ex aequo bono, que nos dice que según la equidad y el leal saber
y entender. Es decir, esto se refiere a la equidad y al leal saber y entender. Así deben fallar los amigables componedores y así está dispuesto también en ciertos tribunales, juntas profesionales. Se denomina asimismo ex aequo bono a las excepciones fundadas en la equidad y sean in rem, ya sean in rem, si al objeto se refieren, o in personae, si en circunstancias individuales se apoyan. Es decir, acá está haciendo una distinción en el objeto de la cuestión, ya sean cosas, ahí nos remitimos a derechos reales, o ya sea sobre derechos personales. Entonces, a esto se refiere ex aequo bono, es decir, que el juez en última instancia puede fallar considerando lo que a él le resulta, lo que a él le parece justo, ¿no? Es decir, queda a último criterio del juez, queda a criterio del juez. También es una fuente del derecho, por eso está incorporado en el último inciso del artículo 38. Fíjense que acá les dejo el link de donde saqué la definición de este principio, de esta fuente del derecho. Bueno, este video ha sido breve porque las fuentes del derecho son relativamente escuetas, están mencionadas literalmente, como les dije, en el artículo 38 del Estatuto del SIG, pero vamos a ver en un video específicamente lo que es el tratado, los tratados que me parece que merecen bastante explicación, porque es un tema demasiado importante para poder explicarlo con detenimiento, ya que hay convenciones acerca de cómo se crean los tratados, entonces me parece que merecen capítulo aparte los tratados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.